Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. En este trimestre estamos estudiando las epístolas universales del apóstol Pedro con el título Esta es la verdadera gracia de Dios, Primera de Pedro 5:12. Y en cada lección un subtítulo que nos llevará a la meditación de su palabra. La plática de hoy está en el pasaje en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 15, y dice la palabra de Dios así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bien, la plática de esta tarde vamos a resaltar la frase de este pasaje para participar de su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Los versículos 1 y 2, el apóstol Pedro le fue encomendado el apostolado de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Así lo expresó el apóstol Pablo en Gálatas 2:8. ¿A quiénes está destinada esta carta? Si la carta fue escrita a los judíos, esta parece ser destinada a los gentiles, que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la de los judíos. Su medio para alcanzarla, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, no la ley ni la circuncisión, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6.
Gracias a nuestro Dios por dejarnos tan clara y transparente esta verdad. ¿Cuál fue el propósito de estas cartas? El de despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Segunda de Pedro 3:1. Que el estudio de estas cartas cumpla su propósito en nosotros también. Despertar nuestro limpio entendimiento. Los versículos 3 y 4 son una joya hermosa que nos habla de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida que empezamos a vivir al lado del Señor, el autor de la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Y la piedad, exhibiendo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22 y 23. Y nos han sido dadas por su divino poder, no por ningún medio, ni por ningún mérito propio, sino por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el Señor de la gloria, Cristo Jesús. Y este conocimiento nos debe llevar a dar fruto. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. El versículo 4 dice, y por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y una de sus promesas dice así, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Qué hermoso privilegio que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3:6. Habiendo huido de la contaminación, Pedro describe el desarrollo y crecimiento del creyente y enumera 8 pasos que van ligados con la palabra añadid. Añadid a vuestra fe virtud y otros frutos que son conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y cada uno tiene una particularidad y están vinculados entre sí. La fe es la primera que aparece en la lista. Fe. ¿Qué es fe? Bíblicamente fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Además, es una posesión que tenemos sin la cual Dios no puede actuar y no puede ser agradado. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Efesios lo enfatiza, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El segundo punto, virtud. Virtud, de acuerdo al diccionario de la lengua española, dice que la virtud es la actitud o fuerza para producir o causar un efecto. La palabra de Dios nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Filipenses 4:8. Recalca mucho la palabra todo, todo, todo.
Si hay virtud alguna en esto, pensad. Conocimiento, conjunto de saber sobre un tema o ciencia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero añade, y del conocimiento del Hijo de Dios, conocer al Señor Jesús. Dominio propio. El dominio propio nos habla del control total del ser, controlando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. De este texto resaltan 4 afirmaciones, una negativa y 3 positivas. La negativa: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo. Y las 3 positivas: Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ahorita vamos a ver dominio propio. Dominio propio en nuestras emociones. Como seres humanos, resaltan emociones en nuestras vidas. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Efesios 4:27. Dominio propio en nuestros pensamientos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Marcos 7:21. Dominio propio en la manera de hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este dominio propio es el resultado del fruto que produce en nosotros el Espíritu Santo. Paciencia es la capacidad de sufrir sin perturbación los infortunios de la vida. Calma, sosiego, es un fruto que menciona el Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y la paciencia, dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Proverbios 25:15. Piedad. La piedad es la demostración de que somos hijos de Dios y manifestarla en la vida. Además, es una orden. Ejercítate para la piedad. Además, también la piedad aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4:8. Además, tiene ganancia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:6. Afecto fraternal, amor, cariño, preocupación por mis hermanos y semejantes. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 12:10. Además, es un deber que deberíamos de contemplar como cristianos. Permanezca el amor fraternal. Amor. Del amor no podemos dar una definición de acuerdo al diccionario, porque no solamente es una palabra, es la misma esencia y naturaleza de Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Y el gran amor manifestado a la humanidad se encuentra en el pasaje central de la Biblia, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Qué hermoso, como lo documenta el apóstol Pedro, el crecimiento del cristiano. El versículo 8 de nuestro pasaje dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí alguien dijo que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Con razón, todas estas cosas deben estar en nosotros y abundar, crecer, y seremos motivados a dar fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Son las palabras de nuestro amado Salvador. Pero el que no tiene estas cosas, hermosas cualidades que Dios nos ha dado, manifiesta tres aspectos negativos. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es el primer aspecto negativo. Es comparado con un miope que no ve con claridad. El segundo aspecto negativo es ciego. No ve nada. Necesita de alguien que lo ayude a caminar. Y como tercer aspecto, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En su corazón hay ingratitud, tiene amnesia, no se acuerda de todo ello. El versículo 10 y 11 nos habla que recordar que fuimos purificados nos mueve a gratitud, nos guarda de caídas y nos da una entrada victoriosa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, el apóstol hace énfasis en tres puntos importantes. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque las sepáis. Versículo 12. Dice que él no dejaría de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. El otro punto, el despertaros con amonestación. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y el tercer punto, podáis en todo momento tener misericordia de estas cosas. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bien, termino con un pensamiento. Creer, comprender y practicar lo que la Biblia enseña es esencial para nuestras vidas, pues es la forma en que somos pastoreados directamente por Dios. Dejar de lado o no ser consistentes en la lectura y meditación en ella es renunciar al pastoreo que Dios quiere darnos personalmente y además para ser participantes de la naturaleza divina tenemos que estar pensando lo que nuestro Dios pide
a nuestras vidas. Oremos. Dios nuestro, muchas gracias te damos porque nos permites a través de tu palabra lo maravillosa que es, transforma nuestras vidas, nos hace ver que muchas de estas cosas tienen que estar en nosotros, tienen que abundar para que no estemos ociosos, porque el estar ocioso nos lleva muchas de las veces a pecar, pero los hijos tuyos tenemos muchas cosas que hacer: estudiar tu palabra, orar, practicar y llevar fruto a tu persona. Te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es clara, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Muchas gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de platicar tu palabra, por darnos el privilegio de compartirla, pero sobre todo, Señor, que cada una de estas líneas haga un impacto en aquellos, Señor, que la escuchan, en aquellos que tal vez no te conozcan, que no han tenido un encuentro personal contigo. Amado Dios, ese es nuestro deseo. Estamos delante de ti y ponemos todo esto, rogándotelo y suplicándotelo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.